Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el mundo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos y les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos en este tiempo hermoso, tiempo pascual, en el cual la Iglesia nos propone estos evangelios de esta nueva presencia de Jesús en la comunidad cristiana, de Jesús en la Iglesia. Este Jesús que es el mismo que caminó por la tierra de Palestina, este Jesús que pasó curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, pero que ahora tiene una nueva presencia y entonces no es lo mismo, es el mismo pero no es lo mismo. El Evangelio de Lucas pretende darnos a conocer cómo es el camino espiritual de un cristiano. De hecho, Lucas escribe su Evangelio alrededor del año 85, 90, ya han pasado algunas generaciones de creyentes y entonces ya el evangelista quiere proponer a su comunidad, a los destinatarios de su comunidad, cómo es el camino espiritual de alguien que finalmente hace la experiencia de encuentro con el Señor, no habiéndolo visto nunca, no habiendo visto a Jesús con estos ojos humanos. El Evangelio nos presenta a 2 discípulos, uno de ellos se llama Cleofás y el otro no aparece el nombre. ¿Quién será este otro? ¿Quién será este otro discípulo? En realidad, este discípulo es Lucas, pero no es Lucas que personalmente sea él, sino que en él está representada toda la comunidad cristiana. Estamos representados todos, aquellos que deseamos tener una experiencia de encuentro con Él y que tenemos que hacer este camino en el cual Jesús se acerca a nosotros para que nosotros podamos verlo, pero ya no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Sabemos que en griego, ver, dentro de los varios verbos que se utilizan para decir el verbo ver,
está el verbo blepo y el verbo orao. Blepo es el ver con los ojos físicos, materialmente hablando, y el orao es ver haciendo la experiencia de un ver por dentro. Y entonces es el encuentro con la realidad, pero desde adentro. Esto es lo que ha sucedido con Lucas, esto es lo que sucedió con la comunidad cristiana destinataria del Evangelio de Lucas, es lo que sucede también con nosotros. Estos discípulos van a Emaús. Este lugar, Emaús, aparece en el Antiguo Testamento, el Macabeos, en el primer libro de Macabeos. En el capítulo 4 aparece cuando Judas Macabeo tiene que guerrear contra los paganos. Y entonces ahí en Emaús termina triunfando para que se dé a conocer la gloria de Dios, la victoria de Dios de alguna manera. En realidad estos discípulos van a Emaús, pero con el rostro triste, contrariamente a aquello que había sucedido, que relata este libro del Antiguo Testamento. Estos discípulos van con el rostro triste, van amargados, no van cantando la alabanza y la gloria de Dios, no es para que se reconozca el poder de Dios, justamente lo contrario. Estos discípulos tienen en el corazón un peso, tienen en el corazón un desánimo, porque habían puesto toda su ilusión en Jesús, y este Jesús en el cual ellos habían confiado, este Jesús que los reconocen como un gran profeta, este Jesús el Nazareno en el cual ellos tenían puesta su expectativa, este Jesús no ha pasado más nada que ahí. Entonces ahí terminó. Por eso la desilusión. Ellos simplemente llegan hasta la tumba. Llegan como tanta gente que tiene desilusión respecto de Dios, de Jesús, de la iglesia. ¿Cuánta gente vive esta desilusión de no haberse encontrado con el Señor resucitado? Ellos están entonces amargados, desilusionados, con la cara larga, con el rostro entristecido, porque de pronto no han tenido esta experiencia de encuentro con el Señor. ¿Cuánta gente en la comunidad cristiana vive esta desilusión entonces como estos discípulos de Emaús? Esta desilusión porque de pronto este encuentro con Jesús todavía no ha sido real y entonces esta presencia del resucitado no ha calado hondo en el corazón. Estos discípulos llegan hasta ahí y cometen el error de no creerle a algunas mujeres. Ellos dicen, algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, fueron al sepulcro de madrugada, vieron que no hallaron el cuerpo de Jesús. No le creen del todo a las mujeres. Las mujeres no tienen crédito en la época de Jesús, no tenían crédito, no tenían, su voz no valía, entonces no le creen a las mujeres. Este fue uno de los errores de estos discípulos de Emaús. No creer que otros me pueden decir algo que sea válido. No creer que otros puedan alcanzarme un mensaje que a mí me pueda servir para la vida. Este realmente es una actitud de cierta incredulidad de estos discípulos. En este camino estamos nosotros, decíamos, no es el camino espiritual de un cristiano. Cuando se nos alcanza un mensaje de fe, pero no llegamos a creerlo del todo. ¿Por qué? Porque estamos todavía relatando a este Jesús, o estamos todavía, diríamos, confiando en este Jesús, en este Dios, que creemos que puede salvarnos de las cuestiones humanas, intrahumanas. Estos discípulos tenían la esperanza puesta en Él, pero creíamos que Él iba a salvar a Israel. Ellos tenían la expectativa mesiánica de un Mesías, pero al modo como los israelitas la tendrían. Entonces no llegaban a descubrir al resucitado. Este resucitado se acerca a ellos, Este Jesús está presente en la comunidad cristiana. No es que se aparece, no se trata de apariciones, se trata de presencias de Jesús, en donde Él se va acercando a nosotros. Este Jesús se acerca, escucha sus interrogantes. Jesús no comienza condenando, no comienza reprochándoles.
primero comienza escuchándolos, escuchando sus gritos, escuchando sus quejas. Y cuando alguien tiene algún grito, alguna queja, quizá está pidiendo alguna ayuda. Jesús reconoce esto y entonces acompaña este camino espiritual de estos discípulos para que al final luego puedan entonces reconocerlo al partir el pan. Entonces Jesús está presente, acompaña el camino de estos discípulos, pero Jesús en un momento del diálogo les dice: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Jesús les quiere hacer ver de a poquito que es razonable el envío de parte de Dios de este que es el Cordero inmolado. Si Dios hubiera enviado otro lobo en medio de los lobos, la violencia hubiera continuado. Era necesario enviar un cordero en medio de los lobos y entonces se desactivó la violencia y entonces hay una presencia distinta de Dios, hay una manera diversa de entender la presencia de Dios en el mundo, la presencia de Dios actuando en la historia. Entonces hay una situación razonable, digo, una presencia razonable de Dios. Por eso Jesús les va a decir: hombres duros de entendimiento, como diciéndoles: todo lo que el Antiguo Testamento ha venido profetizando es inteligible, es entendible, es posible de ser aceptado, no es una locura, está dentro de los planes de Dios. Esto del envío del Cordero en medio de los lobos está dentro de los planes de Dios. Todo esto es posible de ser entendido. Dios no nos va a exigir una aceptación de algo que no podamos nosotros entender. Por eso es totalmente entendible, totalmente posible de ser captado por la inteligencia y el corazón humano. Esto es lo que Jesús va haciendo en el camino mientras está con ellos. Cuando Jesús les interpreta las Escrituras, justamente todo lo que está patente en el Nuevo Testamento es porque se halla latente en el Antiguo Testamento. Se revela finalmente de modo definitivo y total aquello que está latente en el Antiguo Testamento. Finalmente llegan al pueblo y el Evangelio no dice que saludaron a la gente, que saludaron a los parientes que tenían allí en la casa. No, dice que se sentaron a la mesa. Jesús se queda con ellos, se sienta a la mesa con ellos, comparte la vida con ellos, continúa estando cerca de ellos. ¿Cuándo lo van a reconocer? Lo reconocen al partir el pan. El texto comienza diciendo que el mismo día, ¿cuál es? El domingo, el día de la resurrección. El día en el cual la comunidad cristiana se reúne para la celebración de la Eucaristía. ¿Cuándo reconocemos a Jesús? Al partir el pan. Es ahí cuando tenemos esta experiencia de encuentro cercano con Él, cuando podemos percibir su presencia en medio de nosotros. En primer lugar, cuando se nos interpreta las Escrituras y ardía el corazón, dice. Es decir, cuando alguien nos ayuda a interpretar las Escrituras para que arda nuestro corazón, para que en nuestro corazón el Espíritu nos vaya ayudando a tener ese fuego que nos va alimentando interiormente. Y finalmente, este otro momento del partir el pan. Podríamos decir que en este texto se están describiendo los dos grandes momentos de la celebración de la Eucaristía. El primer momento, la palabra, donde se centra en el ambón. El segundo momento, la Eucaristía, el partir el pan, el centro es el altar. Están los dos momentos. Primero Jesús les explica las Escrituras, luego parte el pan. Y en ese momento Jesús ya no es percibido, dice, a los ojos, ya lo reconocen interiormente. Y esto es lo importante, es que el Evangelio quiere decir de qué manera la comunidad cristiana puede percibir esta presencia de Jesús, y entonces es a través de la escucha de la palabra y del partir el pan. En este partir el pan no es un gesto aislado de Jesús, sino que el partir el pan es el alimento, está expresando toda la vida de Jesús, que se entrega por amor, que es alimento para los demás, y entonces es ahí cuando nosotros descubrimos esta presencia del resucitado.
Continuemos entonces viviendo con alegría este tiempo pascual. Mirémonos nosotros mismos aquí presentes en este Evangelio, en este Lucas, que nos quiere introducir en este camino espiritual en el cual finalmente tengamos una experiencia de encuentro y podamos ver, ya no con estos ojos físicos, sino ver con el corazón la presencia del resucitado en la comunidad y en cada vida cristiana. Hasta la próxima.